Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Wilfredo Sayago, profesor del área de matemática. El tema que vamos a trabajar hoy es operaciones con números naturales. Veamos. Operaciones con números naturales. Dentro de las operaciones con números naturales tenemos a la adición. Observamos los elementos de la adición. Los primeros términos se denominan sumandos y al resultado se le denomina suma. En la sustracción tenemos al minuendo, al sustraendo y al resultado diferencia. Estos son los elementos de la sustracción. De aquí deriva una fórmula: minuendo menos sustraendo igual diferencia. 12 menos 5 igual 7. 12 es el minuendo, 5 es el sustraendo y 7 el resultado viene a ser la diferencia. Minuendo menos sustraendo igual diferencia. Ejemplo. La diferencia de dos números es 43, o sea, minuendo menos sustraendo igual diferencia, o sea, es igual a 43. Dice, el mayor excede a la diferencia. El mayor es el minuendo. Excede es menos. ¿A quién? A la diferencia. O sea, el mayor m menos d, que vendría a ser la diferencia, es igual a 72, porque excede en 72. Esa es la operación que dice ahí arriba. El mayor excede a la diferencia en 72. Ahora, tenemos un dato ahí arriba. Nos dicen que la diferencia es 43. Reemplazamos. Despejamos. 43 pasa al otro lado. Sumando, encontramos que el minuendo es igual a 115. ¿Cuáles son los números? Reemplazamos aquí el valor minuendo, que es 115. 115 menos el sustraendo es igual a 43. Despejamos S, que es el sustraendo. 115 menos 43 es igual al sustraendo. Entonces el sustraendo es igual a 72. Ejemplo 2. La suma de los términos de una sustracción es 480. ¿Cuál es el minuendo? Los términos en una sustracción son el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Aquí dice la suma de los términos de una sustracción es 480. Entonces, el minuendo más el sustraendo más la diferencia es 480. Nosotros conocemos que el minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia. Aquí despejamos, minuendo es diferencia más el sustraendo. M es igual a D más S. Eso se repite en el dato. D más S. ¿Cuánto es D más S? M. Entonces, ahora sí, tenemos una ecuación sencilla. M más M es 2M. 2M es igual a 480. M entonces será 480 entre 2. M será igual a 240. El minuendo es igual a 240. Multiplicación. Tenemos los factores como los términos. Primero lo conocemos como multiplicando. El segundo, el multiplicador. Y el resultado es el producto. 5 por 4 igual 20. 5 y 4 son los factores. Y 20 sería el producto. El resultado se le conoce como producto. En la división tenemos al dividendo, divisor, cociente. 20 entre 5 igual 4. Tenemos una fórmula. En la división exacta, dividendo entre divisor igual a cociente. Esto es en la división exacta. Observemos la siguiente división. 23 entre 5. 4, 5 por 4 es 20. Por lo tanto, el residuo es 3. 23 es el dividendo. 5 es el divisor. 4 el cociente.
es el residuo. Entonces tenemos que 23 es igual a 5 por 4 más 3. Tenemos una fórmula: dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Esto es una división inexacta. Quiere decir que tiene resto o residuo. A esta división inexacta también la llamamos como división por defecto. Entonces cambiaría Q por defecto más el residuo por defecto, que viene a ser lo mismo. Propiedades de la división inexacta. En una división inexacta, el residuo es mínimo cuando toma el valor de la unidad. Residuo mínimo es igual a 1. Ejemplo: 21 entre 5 a 4 como cociente, y como residuo mínimo obtenemos a la unidad. Ejemplo: 22 entre 7 a 3, obtenemos como residuo mínimo a la unidad, porque 7 por 3 es 21, y queda como resto a la unidad. La 2. En una división inexacta, el residuo es máximo cuando es una unidad menor que el divisor. El residuo es máximo cuando es una unidad menos que el divisor. Ejemplo: 27 entre 7. El divisor es 7, por lo tanto el residuo máximo deberá ser 6, porque dice que es una unidad menos que el divisor. Entonces el residuo máximo en este caso es 6. A ver, 27 entre 7 da 3, porque 7 por 3 es 21, y tenemos como residuo máximo a 6. Ejemplo: 17 entre 6, obtenemos como cociente 2, como residuo máximo una unidad menos que el divisor. El divisor en este caso es 6, menos 1 sería 5. Entonces tenemos ahí 6 por 2, 12, más 5 que es el residuo, 17. Propiedad 3. En una división inexacta, el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Observemos la división por defecto y la división por exceso. La división por defecto es la división que se trabaja comúnmente. La división por exceso la vamos a entender mejor por un ejemplo. A ver, la propiedad nos dice que el residuo por defecto más el residuo por exceso tiene que ser igual al valor del divisor. Veamos en el ejemplo. Esta es una división por defecto. 30 entre 8 es 3. 3 por 8 es 24. Tenemos como residuo por defecto, o sea, 6. Esta es una división normal o división por defecto. La división por exceso, nosotros tenemos que añadirle una unidad al cociente, o sea, 4 en este caso. 4 por 8 da 32. Por lo tanto, el residuo por exceso es 2. Entonces tendríamos que el valor de ese residuo por defecto y el residuo por exceso es igual al divisor. En este caso, el residuo por defecto es 6 y el residuo por exceso es 2. 6 más 2 es igual a 8, que es el valor del divisor. Veamos un ejemplo donde aplicaremos la primera propiedad, la del residuo máximo igual al divisor menos 1. En una división el cociente es 9, el divisor es 7 y el residuo es el mayor posible. ¿Cuál es el dividendo? Como nos dicen que el residuo es el mayor posible, debemos observar el valor del divisor. El valor del divisor es 7. Entonces, el residuo máximo será 7 menos 1, o sea, 6.
Ahora reconstruyamos la división. Tenemos como divisor 7. El cociente, según el dato, es 9. Ya hallamos el residuo máximo, que vendría a ser 6. La pregunta es, ¿cuál es el valor del dividendo? Entonces aplicamos la fórmula de dividendo igual divisor por cociente más residuo. Ese es un valor de 69. Ejemplo, en una división inexacta, el divisor es 13, el cociente por exceso es 7 y el residuo por exceso es 10. Hallar el dividendo. Observemos la división inexacta por exceso tiene la siguiente fórmula. Dividendo es igual al divisor por cociente por exceso menos residuo por exceso. Construyamos esta división. Según los datos, el divisor es 13. El cociente por exceso es 7. El residuo por exceso es 10. Hallar el dividendo. Entonces, aplicaremos esta fórmula que tenemos aquí a la izquierda. Dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso, que en este caso es 7, menos el residuo por exceso, que en este caso es 10. Tenemos que el divisor es igual al 91 menos 10, eso viene a ser igual a 81. Bueno, queridos estudiantes, eso es todo en esta oportunidad. Nos vemos. Cuídense.